Con usted, yo bailo con usted, con... Tiriririri. Hoy no vayan a bajar el video, Dios. ¿Cómo están? Vamos a terminar el 50% del libro. Deja de ser tú, de John Dispensa. Yo soy Sandy Mora y esto es Te lo leo. ¿Cómo están? Dios me los bendiga, los quiero mucho. Espero que estén pasando un bonito fin de semana. Cuídense mucho, espero que se la estén pasando padrísimo. Y pues vamos a comenzar con el libro. Señora, recuerde, si no tiene tiempo de leer, yo le leo el libro. Dígame qué más libros quieren que lea, les gusta como leo, no les gusta. Acepto de todo tipo, o sea, todo tipo de críticas constructivas. Y las que no, ni las voy a leer. Yo iba a decir, vaya, iba yo a cortar el video, pero no. Vamos a comenzar. Pues, ¿saben qué? Me dio un poquito de sed. Ay, aquí tengo mi botellita. Es que no me traje mi... ¿Cómo se llama? Mi Yeti ni nada. Ay, no. Ay, mi botellita de agüita. Vamos a comenzar. Ok. La página 140. El título dice... El estado creativo, vivir como nadie. Uy. Al final del capítulo anterior, he descrito brevemente qué es vivir en un estado creativo. Son los momentos en que estamos totalmente absortos en algo, en un estado de fluir, cuando nos olvidamos del entorno, el cuerpo y el tiempo y la mente se aquieta. Vivir en este estado es vivir como nadie. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás creando algo, te olvidas de ti? Desconectas en tu mundo conocido. Ya no eres alguien que asocia su identidad con los objetos que posees, las personas que conoces, las tareas que realizas y los distintos lugares donde vistes en determinadas épocas. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo, te olvidas del hábito de ser tú, te despojas de tu ego, egoísta y te vuelves altruista. En esos momentos has ido más allá del tiempo y el espacio. Te has convertido en conciencia pura e inmaterial. En cuanto ya no estás conectado al cuerpo, ya no sigues concentrándote en las personas, los lugares, las cosas de tu entorno exterior. Vives más allá del tiempo lineal. Estás cruzando la puerta del campo cuántico. Cuando no puedes entrar en él como alguien, debes hacerlo como nadie. Tienes que dejar el ego ególatra afuera y entrar en el reino de la conciencia como pura conciencia. Y como he dicho en el capítulo 1, para cambiar tu cuerpo, para estar más sano, algo en tus circunstancias exteriores, quizás un nuevo trabajo o una nueva relación, o tu línea del tiempo hacia una posible realidad futura, debes convertirte en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo. El mejor consejo es, para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida, cuerpo, entorno o tiempo, debes trascenderlo. Para poder controlar los tres grandes, debes dejarlos atrás. El lóbulo frontal, otro título. El lóbulo frontal, sede de la creación y el cambio. Cuando nos encontramos en el estado creativo, estamos activando el centro creativo del cerebro. El lóbulo frontal se encuentra en la parte anterior del cerebro y comprende la corteza prefrontal. Es la parte más nueva y evolucionada del sistema nervioso humano y la más adaptable del cerebro. Tiende a ser el centro creativo de quien somos y el jefe o el que toma las decisiones. El lóbulo frontal es la sede de la atención, la concentración, la conciencia, la observación y la concienciación. Es donde barajamos distintas posibilidades, mostramos una firme intención, tomamos decisiones, controlamos las conductas impulsivas y emocionales y aprendemos cosas nuevas. Para que lo entiendas mejor, el lóbulo frontal realiza tres funciones esenciales.
entrarán en juego cuando en la tercera parte del libro conozcas y practiques los pasos para aprender a meditar y suprimir así el hábito de ser el mismo de siempre. Otro título. La metacognición, la toma de conciencia para evitar estados mentales y físicos negativos. Metacognición. Si deseas crear un nuevo yo, lo primero que debes hacer es desprenderte del viejo. En el proceso creativo, la primera función del lóbulo frontal es la toma de conciencia. Como tenemos facultades metacognitivas, el poder de observar nuestros pensamientos y nuestro yo, podemos decidir cómo no queremos seguir siendo, para dejar de pensar, actuar y sentir como siempre. Esta capacidad introspectiva nos permite analizarnos y hacer luego un plan para cambiar de conducta a fin de producir resultados más inteligentes o convenientes. Allí donde pones la atención, pones la energía. Para usar la atención de forma que enriquezca tu vida, debes analizar lo que ya has creado. En este momento es cuando empiezas a conocerte, observas las ideas que tienes sobre la vida, sobre ti mismo y sobre los demás. Eres lo que eres donde estás y eres quien eres por lo que piensas acerca de ti. Tus ideas son los pensamientos que sigues aceptando de manera consciente o inconsciente como la ley de tu vida. Afectan tu realidad tanto si eres consciente de ellos como si no. Si deseas una nueva realidad personal en tu vida, empieza a observar todos los aspectos de tu personalidad actual, como los demás, como los elementos que la componen. Actúa sobre todo a nivel de inconsciente como programas automáticos. Debes mirar en tu interior y observar esos elementos que la componen. Actúan sobre todo a nivel inconsciente como programas automáticos. ¡Ay, me perdí! Como programas automáticos, debes mirar en tu interior, observar esos elementos de los que seguramente no eres consciente, dado que tu personalidad se compone de cómo piensas, actúas y sientes. Observa tus pensamientos inconscientes, tu conducta refleja y tus reacciones emocionales automáticas para ver si son verdaderos y si quieres seguir invirtiendo tu energía en ellos. Ser consciente de los estados mentales y físicos inconscientes exige fuerza de voluntad, un propósito y una gran atención. Si te vuelves más consciente, estarás más atento. Y si estás más atento, serás más consciente. Otra vez voy a repetirlo porque me resuena. Dice, si te vuelves más consciente, estarás más atento. Y si estás más atento, serás más consciente. Serás más consciente. Si te vuelves más consciente, advertirás más cosas. Y si adviertes más cosas, aumentará tu capacidad de observarte a ti mismo y a los demás, de observar tanto los elementos internos como externos de tu realidad. Y cuando más observas, más consciente te vuelves de tu mente inconsciente. ¡Qué padre! Dice, el objetivo de la autoconciencia es evitar que se dé de manera automática cualquier pensamiento, acto o emoción que ya no desees experimentar, y con el tiempo tu capacidad para evitar estos estados del ser hará que los circuitos neuronales relacionados con tu anterior personalidad dejen de activarse y conectarse. Al no volver a crear la misma mente a diario, eliminas la configuración vinculada al antiguo yo. Y además, al dejar de tener los sentimientos relacionados con esos pensamientos, ya no les sigues señalando lo mismo a los genes. Impides que tu cuerpo continúe reafirmándose como la nueva mente. Impides que tu cuerpo continúe reafirmándose como la misma mente. Este proceso te permite empezar a desprenderte de tu mente. A medida que aprendes a conectar los aspectos de tu antiguo yo, te vuelves más consciente. Tu objetivo es desprender lo que estabas acostumbrado a hacer y usar la energía liberada para crear una nueva vida nueva, una personalidad nueva. Porque si sigues con la misma personalidad, no podrás crear una nueva realidad personal.
Debes convertirte en otra persona. La metacognición es tu primera tarea para dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. 2. Crea una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. Crea una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. La segunda función del lóbulo frontal es crear una mente nueva para eliminar los circuitos neuronales producidos por la forma en que tu cerebro se ha estado activando durante tantos años y prepararlo para que cree otros nuevos. Al reservarnos un tiempo y un espacio para pensar en una nueva forma de ser, es cuando el lóbulo frontal se dedica a crearla. En estos momentos nos imaginamos nuevas posibilidades y nos hacemos preguntas importantes sobre lo que de verdad queremos, cómo y quién deseamos ser y qué es lo que queremos cambiar de nosotros mismos y nuestras circunstancias. Como el lóbulo frontal tiene conexiones con otras partes del cerebro, puede escanear todos los circuitos neuronales para unir a la perfección los retazos de información almacenados en forma de circuitos de conocimientos y experiencias. Y luego selecciona y elige los circuitos neuronales que desea y los combina en una diversidad de formas para crear una mente nueva. Crea un modelo o una representación interior que vemos como la imagen del resultado que deseamos. Por eso es lógico que cuanto más conocimiento adquiramos, más variadas serán las redes neuronales creadas y más podremos soñar con modelos más complejos y detallados. Para empezar a dar este paso de la creación, es bueno entrar en un estado de curiosidad, contemplación, búsqueda de posibilidades, reflexión o especulación, haciéndote algunas preguntas importantes. Las preguntas abiertas son el método más estimulante para la mente, para que la mente fluya. ¿Cómo sería si? ¿Cuál es una mejor forma de? ¿Qué sucedería si yo fuera esta persona viviendo en esta realidad? ¿Qué personaje histórico admiro y cuáles son sus rasgos admirables? Las respuestas crearán una mente nueva, porque mientras las respondes con sinceridad, tu cerebro empieza a funcionar de distinta manera. Y al comenzar a repasar mentalmente nuevas formas de ser, vas renovando los circuitos neurológicos hasta crear una mente nueva, y cuando más renuevas tu mente, más cambiará tu cerebro y tu vida. Tanto si deseas ser rico como un mejor progenitor o un gran mago, lo mismo da en este caso. Te aconsejo que te llenes el cerebro de conocimientos sobre el tema que te interesa, porque así dispondrás de más componentes básicos para crear un nuevo modelo de la realidad que deseas vivir. Yo por eso mi próximo libro, La psicología de una mente millonaria, es el próximo que vamos a leer. Obvio. ¿Cómo quiero ser eso si no tengo suficiente información sobre cómo es serlo? Entonces, manos a la obra. Entonces, la respuesta, a ver, dice, necesita manera. Y al comenzar a repasar mental nuevas formas de ser, renovamos los circuitos neurológicos hasta crear una mente nueva. Y cuanto más renueves tu mente, más cambiará tu cerebro y tu vida. Tanto si deseas ser rico como un mejor progenitor o un gran mago, lo mismo da en este caso. Te aconsejo que te llenes el cerebro de conocimientos sobre el tema que te interesa, porque así dispondrás de más componentes básicos para crear un nuevo modelo de la realidad que deseas vivir. Cada vez que adquieres información, añades nuevas conexiones sinápticas que te sirven como materia prima para cambiar el hábito del cerebro de activarse igual que siempre. Cuantas más cosas aprendes, más municiones tienes para destruir tu antigua personalidad. ¡Tarán! Y aquí viene otro esquema. Viene un esquema de un cerebrito. Nos quiere decir como que dónde está el hipotálamo, el lóbulo frontal, todo. Bueno, entonces seguimos. Dice, el lóbulo frontal como creador.
Vamos a ver dónde está el lóbulo frontal. Repaso. Ajá, el cerebelo. Entonces el lóbulo frontal es esto. Entonces es esto. O sea, cerebro. Ajá. Y aquí está. Y en esta parte de aquí, porque todo esto es el cerebro. Todo ese cerebro. Entonces aquí está el lóbulo frontal. Entonces, dice figura 5B, lóbulo frontal, una red neuronal. Aquí está. Pregunta el lóbulo frontal, ¿qué es la compasión? Y luego aquí dice red neuronal, libro de compasión. Libro sobre la compasión. DVD sobre la compasión. Ah, o sea, sí, mira. Experiencias personales de la compasión. Después, el lóbulo frontal accede a distintas redes neuronales de conocimientos y experiencias pasados. El lóbulo frontal combina distintas redes neuronales para crear para crear una mente nueva. Representación interna de la compasión. O sea, si tú quieres ser una persona más compasiva, debes de desayunar con pasión, comer con pasión y cenar con pasión. Hoy no. Y si yo quiero ser una millonaria, entonces debo desayunar. Desayunar dinero, comer dinero y cenar dinero. Entonces, ahorita voy a leer la psicología del dinero, porque no sé, me llamó mucho la atención. Después, es que este yo ya lo leí, pero después los voy a leer aquí, lo voy a subir a mi canal, el de Padre Rico, Padre Pobre. Después tengo planeado pues leer El hombre más rico de Babilonia, Cómo ganar mi primer millón, también hay otros títulos. También está el de el que creó Apple, el de ay, se me olvida el nombre, Hawkins y Hawkins, ay, no sé, Jock Hawks, no me acuerdo el señor ese, que también decía que el único libro que había leído, que siempre leía así, era, creo que se llama La historia de un Jedi, la historia de no sé quién, pero voy a buscar ese libro también me llama la atención. Entonces, bueno, vamos a seguir con este libro. Cuando el lóbulo frontal funciona en estado creativo, le echa una mirada al cerebro y reúne toda la información que hay en él para crear una mente nueva. Por eso, si tú eres pobre y tienes una mente pobre, pues ¿cómo vas a crear dinero? Porque en tu subconsciente y inconsciente y en tu conocimiento y tus redes neuronales no hay nada que tenga y que te relacione el dinero. Por eso no puede crearlo. Entonces, seguimos. Cuando el lóbulo frontal funciona en estado creativo, le echa una mirada al cerebro y reúne toda la información que hay en él para crear una mente nueva. Si la compasión es el nuevo estado del ser que deseas crear, en cuanto te preguntas en qué consiste ser compasivo, el lóbulo frontal combina distintas redes neuronales de nuevas formas para crear un nuevo modelo o visión. Tal vez use la información almacenada de los libros leídos, los DVDs vistos, las vivencias personales y de otras fuentes para que el cerebro funcione de una nueva forma. En cuanto crea una mente nueva, tú ves la imagen y el holograma o la visión de lo que la compasión significa para ti. ¡Oh, Dios mío! A ver. Haz que el pensamiento sea, otro título, haz que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Durante el proceso creativo, el tercer papel más importante del lóbulo frontal es hacer que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. En la tercera parte del libro describo cómo llevarlo a cabo. Cuando nos encontramos en estado creativo, el lóbulo frontal se activa tanto que baja el volumen de los circuitos de las otras regiones del cerebro para dedicarse a procesar un único pensamiento. Como el lóbulo frontal es el jefe que actúa de mediador como el resto del cerebro, puede observar toda la geografía, así que baja el volumen de los centros sensoriales responsables de las sensaciones del cuerpo, de los centros motrices, que son los responsables de los movimientos físicos, de los centros asociativos donde existe nuestra identidad y de los circuitos que procesan el tiempo para silenciarlos. Al haber tan poca actividad neuronal, se podría decir que en esos momentos no hay una mente para procesar los estímulos sensoriales. Recuerda que
mente es el cerebro en acción, ni para activar los movimientos del cuerpo en el entorno, ni para asociar las actividades con el tiempo. En esos momentos no somos nadie, nos hemos convertido en nada, vivimos en el sin tiempo, somos pura conciencia. Cuando se activa el estado creativo en el que no se manifiesta el ego o el yo tal como lo conocemos, estas regiones del cerebro se silencian. Cuando estás en estado creativo, el lóbulo frontal es el que manda. Se involucra tanto que tus pensamientos se convierten en tu realidad y tu experiencia. Con usted. El lóbulo frontal se dedica de lleno a procesar lo que estás pensando en esos momentos. Cuando baja el volumen de las otras regiones del cerebro, nos desconecta de las distracciones, el mundo interior de los pensamientos se vuelve tan real como la realidad del mundo exterior. Tus pensamientos se registran neurológicamente y se almacenan en la arquitectura del cerebro como una experiencia. Si se da un buen proceso creativo, esta experiencia produce una emoción, como ya sabes, y empiezas a sentir como si ya estuvieras viviendo la situación en el presente. Eres una unidad con los pensamientos y sentimientos relacionados con la realidad deseada. Ahora, vives en un nuevo estado del ser. Se podría decir que en estos momentos estás renovando tus programas subconscientes al preparar el cuerpo para una mente nueva. Y aquí tenemos otro esquema, que es como que la pura anatomía del cerebro. El esquema dice, a ver, voy a analizarlo. El lóbulo frontal como controlador del volumen. Todo. O sea, el lóbulo frontal controla todo. Él, como dice aquí el libro, él es el jefe. A ver, centro motriz. Movimientos del cuerpo, procesamiento de un único pensamiento. Centro sensorial, sensaciones del cuerpo, lóbulo parietal, tiempo y espacio, centro visual, visión del entorno, mesencéfalo. El mesencéfalo es donde es la capacidad de las emociones, controla las emociones. El lóbulo temporal, centro asociativo. Lóbulo temporal, centro asociativo, identidad. Lóbulo temporal. A ver. El lóbulo temporal. A ver. Lóbulo frontal. Es esta parte. Pero más abajito, más por acá, va a estar el lóbulo temporal, que es el centro asociativo. Es donde guardamos la identidad. Cuando el pensamiento en el que estás abstraído se convierte en experiencia, el lóbulo frontal silencia las otras regiones del cerebro para procesar solamente este pensamiento. Tu mente se aquieta, ya no sientes el cuerpo, pierdes la noción del tiempo y el espacio y te olvidas de ti. Ay. Es que saben que en el otro video estaba tomando agua de pepino con limón. Y yo no, como que no filtré el agua. Entonces, como que esas cositas del pepino, ay, se me pegaron en mi gargantita y ahora me está costando. Ya vamos. Ahora, por último, para acabar la página, de otro título. Despréndete de tu mente, libera tu energía.
En el acto de creación, cuando nos convertimos en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo, ya no seguimos creando nuestra huella química habitual porque cambiamos de identidad. Ya no pensamos ni sentimos de la misma forma. Las redes neuronales creadas por el estado de supervivencia dejan de activarse y la personalidad adicta a enviarle todo el tiempo señales al cuerpo para que produzca hormonas del estrés desaparece. Al poco tiempo, el yo emocional que vivía en estado de supervivencia deja de funcionar en cuanto esto ocurre. Desaparece nuestra identidad de antes, el estado del ser, relacionado con los pensamientos y sentimientos basados en la supervivencia, como ya no somos la misma persona de siempre. A ver, me quedé hace rato, a ver, son hasta las 75 vamos a llegar ahorita, 175. Dice, como ya no somos las mismas personas de siempre, la energía estancada en el cuerpo se libera. ¿A dónde va a parar esta energía que alimenta al yo emocional? Como tiene que ir a alguna parte, se traslada a otro lugar. Esta energía en forma de emoción sube a los centros hormonales a la región del corazón. Del corazón. De camino al cerebro. Y de pronto nos sentimos de maravilla, felices, expandidos, nos enamoramos de lo que hemos creado. Es cuando experimentamos nuestro estado natural del ser. Tan pronto como dejamos de invertir la energía en este yo emocional estimulado por la respuesta de estrés, pasamos del egoísmo al altruismo. Al haber transmutado esta antigua energía en una emoción de frecuencia más alta, el cuerpo se libera de su atadura emocional. Nos elevamos por encima del horizonte para contemplar un nuevo paisaje. Ya no vemos la realidad, condicionados por las emociones de supervivencia del pasado. Ahora vemos nuevas posibilidades. Somos observadores cuánticos de un nuevo destino. Y esta liberación cura el cuerpo y libera la mente. Repasemos ahora la tabla de la energía y las frecuencias que abarca desde las emociones de supervivencia hasta las emociones elevadas. Cuando desaparece la ira, la vergüenza o la lujuria, la energía liberada del cuerpo se transmuta en dicha amor o gratitud. En este viaje para transmitir una energía más elevada del cuerpo que habíamos preparado para ser la mente, se vuelve menos mente y se transforma en una energía más coherente. La materia de la que está hecho el cuerpo vibra ahora en una frecuencia más alta y nos sentimos más conectados a algo superior. En pocas palabras, manifestamos más nuestra naturaleza divina. Cuando vives en el estado de supervivencia, estás intentando controlar o forzar un resultado. Esto es lo que el ego hace. Pero cuando vives... Dice, pero cuando vives en el elevado estado creativo, te sientes tan bien que ya no intentas analizar cómo llegar al destino deseado. Confías en que se materializará, porque ya lo has vivido con la mente y el cuerpo, a nivel mental y emocional. Sabes que será realidad porque te sientes conectado a algo superior. Estás en un estado de gratitud porque te sientes como si la situación ya hubiera sucedido. Y hay otro esquema que dice, los dos estados del cuerpo y la mente.
frente a, y luego el estado de supervivencia frente al estado de creación. Supervivencia, lo que vas a tener en la supervivencia. Cuando estás en estado de supervivencia vas a tener eso. Vas a tener estrés, contracción, catabolismo, enfermedad, desequilibrio, colapso, degeneración, miedo, ira, tristeza, egoísmo, entorno, cuerpo, tiempo, pérdida de energía, emergencia, estrechez de miras, separado, realidad determinada por los sentidos, causa y efecto, posibilidades limitadas, incoherencia, conocido. Cuando estás en un estado de creación, vas a tener homeostasis, expansión, anabolismo, salud, orden, renovación, degeneración, regeneración, amor, alegría, confianza, altruismo. Sin espacio, sin cuerpos, sin tiempo, creación de energía, crecimiento, reparación, amplitud de miras, conectado, realidad que trasciende los sentidos, causa un efecto, todas las posibilidades, coherencia y desconocido. Qué padre. Seguimos. Dice, tal vez no conozcas todos los detalles del resultado deseado, cuándo sucederá, dónde y en qué circunstancias, pero confías en un futuro que no puedes ver ni recibir con los sentidos. Para ti ya ha ocurrido, en el sin espacio, sin tiempo, sin cuerpo, de donde surge todo lo material. Te encuentras en un estado de omnisciencia. Te relajas y dejas de vivir en el estado de supervivencia. Anticipar o analizar cuándo, dónde o cómo sucederá la situación deseada solo te hará volver a tu identidad de antes. Eres tan feliz que no intentas descubrirlo. Los humanos solo tratamos de saber tales cosas cuando vivimos en el estado limitado de supervivencia. Al observar este estado creativo en el que te has aprendido en el que te has desprendido de tu antigua identidad, dejan de activarse juntas las células nerviosas que antes se conectaban juntas para crear tu antiguo yo. Cuando tu antigua personalidad desaparece biológicamente, los sentimientos vinculados a esta identidad que hacían que tu cuerpo manifestara la misma mente de siempre ya no envían las mismas señales a los mismos genes. Y cuanto más trasciendes tu ego, más cambia la evidencia física de tu antigua personalidad. Deja de ser la persona que eras. Al terminar de leer la primera parte del libro, has adquirido los conocimientos básicos para crear un nuevo yo. Sigamos adelante a partir de esta base. He descrito un sinnúmero de posibilidades. El concepto de que la mente subjetiva afecta a tu mundo objetivo, tu potencial para cambiar el cerebro y el cuerpo. Al ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo y la perspectiva de pasar del estado de supervivencia reactivo y estresante en el que vives, como si solo el mundo exterior fuera real, al mundo interior del creador, espero que ahora veas estas posibilidades como posibles realidades. Si es así, te invito a seguir leyendo la segunda parte, donde conocerás el papel del cerebro y el proceso meditativo que te preparará para crear un cambio real y duradero en tu vida. Segunda parte, tu cerebro y la meditación. Uy, Dios, ya vamos en la segunda parte del libro. Y empieza como que el capítulo 6. Ya vamos a la mitad del libro. Bueno, entonces, los 3 cerebros de pensar, actuar y hacer. Hacer de ser. No de hacer, de ser. Comparar el cerebro con un ordenador es útil y es cierto que el tuyo ya tiene todo el equipo necesario para cambiar tu yo y tu vida. Pero, ¿sabes cuál es la forma de usar este equipo para instalar un software nuevo? Imagínate 2 ordenadores con un equipo y un software idénticos.
uno en manos de un novato y el otro de un informático profesional. El novato apenas conoce las cosas que un ordenador puede llegar a hacer y mucho menos cómo hacerlas. El objetivo de la segunda parte es, en pocas palabras, darte la información necesaria sobre el cerebro para que tú, quien lo hace funcionar, cuando empieces el proceso meditativo para cambiar tu vida, sepas qué tiene que ocurrir en tu cerebro y tus meditaciones y por qué. Post Otro título. Un cambio conlleva nuevas formas de pensar, actuar y ser. Si sabes conducir, seguramente ya has vivido el ejemplo más básico de pensar, actuar y ser. Al principio tenías que pensar en cada acción y en el código de circulación, pero después ya conducía mejor mientras te fijaras en lo que hacías, y al final te convertiste en un conductor. Tu mente consciente se trasladó al asiento del copiloto y desde entonces el subconsciente es el que seguramente va al volante la mayor parte del tiempo. Al conducir, ahora nada más me veo yo, así no se ve nada más. Bueno, al conducir se ha vuelto un acto automático que realizas sin darte cuenta. La mayor parte de lo que has aprendido ha seguido el proceso de pasar, de actuar y hacer, y son las tres zonas del cerebro que facilitan este estado de aprendizaje. Pero, ¿sabías que puedes pasar directamente de pensar a hacer? Y seguramente ya lo has hecho en tu vida. La meditación, la esencia de este libro, este capítulo es una introducción a ella. Te permite pasar de pensar en la persona ideal que deseas ser a hacerlo. Es el secreto de la creación cuántica. Todo cambio inicia con un simple pensamiento. Podemos crear al instante nuevas conexiones y circuitos neurológicos que reflejan nuestros nuevos pensamientos. Y no hay nada que estimule más al cerebro que el aprendizaje, cuando está adquiriendo conocimientos y experiencias nuevas. Son los afrodisíacos del cerebro. Y dice, acaricia cada señal que recibe de los 5 sentidos. Cada segundo está procesando miles de millones de retazos de información. Analiza, examina, identifica, extrapola, clasifica y archiva información y recupera cuando la necesitas. El cerebro humano es el mejor desordenador del mundo. Como recordarás, el concepto de la configuración del cerebro es básico para entender cómo puedes cambiar tu mente, cómo las neuronas acaban estableciendo relaciones duraderas. He hablado de la regla de Hebb que afirma, las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. Los neurocientíficos creían que después de la infancia la estructura del cerebro apenas cambiaba, pero los nuevos descubrimientos revelan que en adultez muchos aspectos del cerebro y del sistema nervioso pueden cambiar estructural y funcionalmente, como ocurre en el aprendizaje, la memoria y la recuperación de una lesión cerebral. Por lo contrario, también es cierto, las células nerviosas que ya no se activan juntas dejan de estar conectadas. Lo que no se usa se pierde. Incluso puedes con el pensamiento si te concentras en ello desconectar o eliminar las conexiones no deseadas. Así que puedes desprenderte de eso, a lo que te has estado aferrando, que condiciona tu forma de pensar, actuar y sentir. Tu cerebro renovado ya no seguirá activando los circuitos del pasado. Las propiedades de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de renovarse y crear nuevos circuitos a cualquier edad mediante los estímulos del entorno y nuestras intenciones conscientes, son tan grandes que nos permiten crear un nuevo nivel de mente. En cierto modo, se da el proceso neurológico de fuera lo viejo, bienvenido lo nuevo, que los neurocientíficos denominan poda y generación. Es lo que yo llamo desaprender y aprender.
y nos permite superar nuestras limitaciones actuales e ir más allá de nuestros conocimientos o nuestras circunstancias. Al crear el hábito de una nueva forma de ser, básicamente estamos volviendo a controlar que hasta ahora era un proceso inconsciente del ser, en lugar de tener la mente un objetivo. No voy a seguir enfadándome por todo. Y el cuerpo, otro, prefiero seguir enfadándome e inundándome con las sustancias químicas a las que estoy acostumbrado. Unimos la intención de la mente con la respuesta del cuerpo, y para lograrlo debemos crear una nueva forma de pensar, actuar y ser. Para que nuestra vida cambie, primero debemos cambiar nuestros pensamientos y sentimientos. Después hacer algo, cambiar nuestras acciones o conducta para tener una nueva experiencia, la cual nos producirá un nuevo sentimiento, y luego memorizar este sentimiento hasta que se convierta en un estado del ser. Cuando mente y cuerpo son uno, pero al menos contamos con algunas ventajas. Aparte de la neuroplasticidad del cerebro, se podría decir que disponemos de más de un cerebro con los que trabajar. En la realidad tenemos 3. Para ir al grano, en este capítulo describiré solo las funciones de los 3 cerebros, porque son los que permiten cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Aunque estudiar lo que el cerebro y otros componentes del sistema nervioso hacen por nosotros es lo más fascinante. En mi primer libro, Desarrolla tu cerebro, trato este tema con mayor detalle. En mi página web, drjoedispenza.com, www.drjoedispenza.com, encontrarás más material de estudio, la bibliografía de muchas otras publicaciones excelentes y páginas web para ampliar tus conocimientos sobre el cerebro, la mente y el cuerpo. Ahí está, chicos. Otra esquemita. Muy bien. Dice, esta es la figura 6A y dice, el primer cerebro es la neocorteza o el cerebro pensante en blanco. El segundo cerebro es el cerebro límbico emocional, responsable de crear, mantener y organizar las sustancias químicas en el cuerpo, en gris claro. El tercer cerebro, el cerebelo, es la sede de la mente subconsciente, en gris oscuro. Y aquí vamos a poner neocorteza, primer cerebro, cerebro medio, que es el límbico, el segundo cerebro. Imagen seccionada, cerebelo, tercer cerebro. Imagen entera. El primer cerebro es la neocorteza o el cerebro pensante en blanco. El segundo cerebro es el cerebro límbico emocional, responsable de crear, mantener y organizar las sustancias químicas en el cuerpo, en gris claro. El tercer cerebro, el cerebro es la sede de la mente subconsciente, en gris oscuro. Son 3 cerebros: neocorteza, cerebro límbico emocional y el cerebelo. De pensar a actuar. La neocorteza procesa los conocimientos y luego nos anima a vivir lo aprendido. La neocorteza, nuestro cerebro pensante, es como la cáscara de una nuez. Constituye la parte neurológica más nueva y avanzada. Es la sede de la mente consciente de nuestra identidad y de otras funciones cerebrales superiores. El lóbulo frontal, en los capítulos anteriores he hablado de él. Es una de las 4 partes de la neocorteza. La neocorteza es la arquitecta o diseñadora del cerebro. Nos permite aprender, recordar, razonar, analizar, planear, crear, especular sobre posibilidades, inventar y comunicarnos. Como en esta región es donde se almacena la información sensorial, como lo que vemos, oímos, la neocorteza nos conecta a la realidad exterior. La neocorteza procesa en general los conocimientos y las experiencias.
Primero reúnes conocimiento en forma de hechos o de información semántica, conceptos o ideas filosóficas, en teorías aprendidas, intelectuales, con lo que la neocorteza incorpora nuevas conexiones sinápticas y circuitos. Después, en cuanto personalizas o aplicas los conocimientos adquiridos para demostrar lo aprendido, creas una nueva experiencia con lo que se forma en la neocorteza estructuras de neuronas denominadas redes neuronales. Estas redes refuerzan los circuitos de lo que has aprendido intelectualmente. Si la neocorteza tuviera un lema, sería: los conocimientos son para la mente. En pocas palabras, los conocimientos son los precursores de las experiencias. La neocorteza se ocupa de procesar las ideas que aún no has experimentado, que existen como potencial para que las apliques en el futuro. Cuando tienes nuevos pensamientos, empiezas a pensar en cambiar de conducta para poder hacer algo distinto cuando se presenta la ocasión y obtener así nuevos resultados. Al alterar tus actos rutinarios y tus conductas típicas, ocurrirá algo distinto de lo habitual y ello producirá una nueva situación y experiencia en tu vida. De situaciones nuevas a emociones nuevas. El cerebro límbico produce sustancias químicas para ayudarte a recordar las experiencias. El cerebro límbico, conocido también como el cerebro de los mamíferos, situado debajo de la neocorteza, es la región más desarrollada y especializada del cerebro en los mamíferos no humanos, los delfines y los primates superiores. Considera el cerebro límbico como el cerebro químico o el cerebro emocional. Cuando estás viviendo una experiencia nueva y los sentidos le envían a la corteza un torrente de información del mundo exterior, sus redes neuronales se organizan para reflejar este conocimiento. Las experiencias enriquecen incluso más al cerebro que el nuevo conocimiento adquirido. En cuanto estas redes neuronales se activan con una determinada estructura en respuesta a la experiencia nueva, el cerebro emocional produce y secreta sustancias químicas en forma de péptidos. Este cóctel químico tiene una particular huella que refleja las emociones que sientes en el momento. Cuando ya sabes, las emociones son producto de las experiencias, una experiencia nueva crea una emoción nueva que envía señales a nuevos genes de nuevas formas. Así pues, las emociones le señalan al cuerpo que almacene el episodio químicamente y empieza a encarnar lo que estás aprendiendo. ¡Qué padre! En el proceso, el cerebro límbico ayuda a formar recuerdos a largo plazo. Puedes recordar cualquier experiencia mejor porque te acuerdas de cómo te sentiste emocionalmente cuando ocurrió. La neocorteza y el cerebro límbico, al interactuar, nos permiten formar recuerdos declarativos. Significa que podemos declarar lo que hemos aprendido o experimentado. Para obtener más información sobre la memoria declarativa o la memoria no declarativa, véase la figura 6b1. Como puedes ver, estamos marcados emocionalmente por experiencias con una gran carga emocional. Todas las personas casadas te dirán dónde se encontraban y qué hacían cuando su pareja les propuso matrimonio. Tal vez mientras tomaban una deliciosa cena en la terraza de un restaurante favorito, sintiendo la agradable brisa de aquella noche de verano y disfrutando de la puesta de sol con una pieza de Mozart como música de fondo. De pronto su pareja hincando una rodilla en el suelo, les ofreció un estuchecito forrado de terciopelo negro. La combinación de todo lo que estaba experimentando en aquel momento les hizo sentirse muy distintos de lo habitual. El equilibrio químico interior usual que su yo
identitario había memorizado se alteró por lo que vieron, oyeron y sintieron. En cierto sentido, despertaron de su rutina habitual. Los estímulos del entorno que bombardean al cerebro como de costumbre y nos hacen pensar y sentir de manera previsible, la situación novedosa nos sorprende hasta el punto de volvernos más conscientes del momento presente. Si el cerebro límbico tuviera un lema sería: las experiencias son para el cuerpo. Si los conocimientos son para la mente y las experiencias para el cuerpo, cuando aplicas los conocimientos y creas una experiencia nueva, le enseñas al cuerpo lo que la mente ha aprendido intelectualmente. Los conocimientos y la experiencia no son más que filosofía. Los conocimientos sin la experiencia no son más que filosofía. La experiencia sin conocimientos no son más que ignorancia. Otra vez, la experiencia sin conocimientos no son más que ignorancia. Existe una progresión que debe darse. Tienes que adquirir conocimientos y vivirlos. Aceptarlos emocionalmente. Si tienes que adquirir conocimientos y vivirlos, tienes que adquirir conocimientos y vivirlos, aceptarlos emocionalmente. Si has leído la parte en la que describo cómo puedes cambiar tu vida, has aprendido que es importante adquirir conocimientos y aplicarlos para vivir una experiencia nueva que a su vez produce un sentimiento nuevo. Después debes de memorizar este sentimiento y trasladar lo aprendido de la mente consciente al subconsciente. Ya dispones del equipo necesario para llevarlo a cabo en la tercera región del cerebro, de la que te hablaré. De pensar y actuar, hacer. En el cerebro se almacenan los pensamientos, las actitudes y las conductas habituales. ¿Recuerdas la experiencia tan común que he citado de que a veces no nos acordamos de un número de teléfono, de un PIN o de la combinación de un candado, pero sin embargo podemos marcarlo con los dedos de una forma automática porque el cuerpo lo recuerda más que el cerebro? Aunque parezca algo banal, cuando el cuerpo conoce una experiencia igual o más que la mente consciente, cuando puedes repetirla a tu antojo de manera automática, es que has memorizado el acto, la conducta, la actitud o la reacción emocional hasta que se ha convertido en una habilidad o en un hábito. Este es el título de pensar y actuar, hacer. En el cerebelo se almacenan los pensamientos y las actitudes y las conductas habituales. Al alcanzar este nivel de destreza, has pasado a un estado del ser. Has activado la tercera región del cerebro que desempeña un papel muy importante en cambiar tu vida. El cerebelo, la sede del subconsciente, el cerebelo, la parte más activa del cerebro, está situado en la parte posterior de la cavidad craneana, considerado la nuca, pues, como le decimos, considerado como el microprocesador y el centro de memoria del cerebro. Cada neurona del cerebelo tiene la posibilidad de conectar con al menos 200,000 y hasta 1,000,000 de otras neuronas para procesar el equilibrio, la coordinación, el sentido del lugar que las partes del cuerpo ocupan en el espacio y la ejecución de movimientos controlados. En el cerebelo se almacenan acciones y habilidades sencillas junto con actitudes memorizadas, reacciones, emociones, acciones repetidas, hábitos, conductas condicionadas y reflejos y habilidades conscientes que adquirimos y memorizamos.
Procesa una cantidad asombrosa de recuerdos y descarga fácilmente diversas clases de información aprendida en estados programados de la mente y el cuerpo. Cuando te encuentras en un estado del ser, empiezas a memorizar un nuevo yo neuroquímico. Es cuando el cerebelo entra en juego, convirtiendo este nuevo estado en parte implícita de tu programación subconsciente. El cerebelo es la sede de los recuerdos no declarativos. Significa que has hecho, practicado algo tantas veces que lo haces sin darte cuenta y ya no tienes que pensar en ello. Es un acto tan automático que te cuesta declarar o escribir cómo lo realizas. En este punto, la felicidad, o sea, cual sea la actitud, conducta, habilidad o rasgo en el que te has estado centrado y repitiendo mental o físicamente, se convierte en un programa memorizado de manera innata del yo, del nuevo yo. Pondré un ejemplo de vida real para que veas en la práctica cómo estos cerebros nos hacen pasar de pensar a actuar y hacer. En primer lugar, veremos cómo a través de repaso mental consciente del cerebro pensante neocorteza, usa los conocimientos adquiridos para activar nuevos circuitos de nuevas formas y crear una mente nueva. El pensamiento crea a su vez una experiencia y esta, por medio del cerebro emocional, el sistema límbico, produce una nueva emoción. El cerebro pensante y el cerebro emocional hacen entonces que el cuerpo cree una mente. Una mente nueva. Y en último lugar, si llegamos al punto en que mente y cuerpo funcionan como una unidad, el cerebelo nos permite memorizar un nuevo yo neuroquímico. Y ahora nuestro nuevo estado del ser ya es un programa innato en nuestro subconsciente. Siguiente título. El ejemplo de la vida real de los tres cerebros en acción. Para ver estas ideas en la práctica, supón que hace poco leíste varios libros que contenían pensamientos sugerentes sobre la compasión, una obra del Dalai Lama, una biografía de la Madre Teresa de Calcuta, un relato sobre la labor de San Francisco de Asís. Esta información te ha permitido pensar en distintas formas de la habitual, de distinta forma de la habitual, así se debería ser, bueno, no sé. La lectura de estas obras ha creado nuevas conexiones sinápticas en tu cuerpo pensante. Básicamente has aprendido sobre la filosofía de la compasión por medio de las experiencias de otras personas y no de las tuyas. Además, has conservado esas conexiones neuronales al repasar a diario lo aprendido. Te ha fascinado tanto que ahora tus amigos incluso te admiran porque le estás solucionando sus problemas con tus consejos. Te has convertido en el gran filósofo. En el plano intelectual, sabes a la perfección de lo que estás hablando, pero mientras conduces de vuelta a casa, tu mujer te llama para decirte que tu suegra os ha invitado a cenar de aquí a 3 días. Irritado aparcas en la cuneta pensando desde que te hirió hace 10 años con uno de sus comentarios. No la puedes tragar. Te vienen a la cabeza una larga lista de razones que nunca te ha gustado su forma dogmática de hablar, su costumbre de interrumpir a los demás, su olor y ni siquiera los platos que cocina. Cuando estás cerca de ella, el corazón se te acelera, aprietas las mandíbulas, la cara se te crispa. El cuerpo se te tensa, te sientes nervioso y te mueres de ganas de levantarte de la silla y largarte. Sentado en el coche recuerdas los libros que leíste sobre la filosofía de la compasión y cavilas en lo que has aprendido teóricamente. De pronto te dices, igual si intento aplicar lo que he leído en esos libros, podré tener una nueva experiencia con mi suegra. ¿Qué he aprendido en ellos que pueda poner en práctica para cambiar el resultado de esa cena con esa vieja? Mentira, eso ya lo puse yo, pero eso no dice. Dice, para poner en práctica, para cambiar el resultado de esta cena
Cuando te planteas aplicar lo aprendido con tu suegra, ocurre algo maravilloso. Decides no reaccionar a ella con tu serie habitual de programas automáticos. Reflexionas de quién no quieres seguir siendo y de quién quieres ser. Te preguntas, ¿qué es lo que no quiero sentir y cómo no voy a actuar cuando la vea? Tu lóbulo frontal se empieza a calmar. Los circuitos neuronales asociados a tu antiguo yo, estás comenzando a eliminar tu antiguo yo para no identificarte más con él. Y lo estás haciendo porque tu cerebro ya no se activa al igual que antes, ya no estás creando la misma mente. Después repasas lo aprendido en los libros para planear cómo quieres pensar, sentir y actuar con tu suegra. Te preguntas, ¿cómo puedo cambiar mi conducta, mis acciones y mis reacciones para que mi nueva experiencia me produzca nuevos sentimientos? ¿Te imaginas saludando y abrazando a tu suegra, preguntándole sobre los temas que más le interesan y diciéndole lo bien que le siente el nuevo peinado o las gafas que se ha comprado? Durante los siguientes días, mientras repasas mentalmente tu nuevo yo ideal, sigues instalando más hardware neurológico para tener los circuitos adecuados, un programa nuevo de software, cuando te relaciones con tu suegra. Para la mayoría de las personas, pasar de pensar a actuar es como estimular a los caracoles a acelerar el paso. Nos gusta vivir en el reino intelectual y filosófico de nuestra realidad, identificarnos con los sentimientos reconocibles y memorizados de yo al que no hemos acostumbrado. Pero al abandonar viejos hábitos mentales, interrumpir las reacciones emocionales habituales, eliminar los actos reflejos y planear y pensar mentalmente una nueva forma de ser, estás aplicando lo aprendido y creando una mente nueva. Estás recordándote a ti mismo quién quieres ser. Pero existe otro paso más del que ahora te hablaré. ¿Qué sucede cuando empiezas a observar la personalidad de tu antiguo yo, relacionado con los sentimientos, las conductas y las emociones que te despiertan tu suegra? En cierto modo, te has metido en el sistema operativo del subconsciente, donde residen esos programas, y lo has observado. Cuando eres consciente de cómo te estás comportando o te das cuenta de ello, eres consciente de tu yo inconsciente. Cuando te imaginas psicológicamente una posible situación antes de vivirla, la escena inminente, empiezas a reconocer tus circuitos neuronales como si la situación, ser compasivo con tu suegra, ya estuviera ocurriendo. En cuanto estas redes neuronales empiezan a activarse juntas, el cerebro crea una imagen, una visión, un modelo o lo que yo llamo un holograma, una imagen multidimensional que representa el yo ideal que deseas ser. En cuanto se crea, haces que aquello en lo que estabas pensando sea más real que ninguna otra cosa. Tu cerebro interpreta el pensamiento como la experiencia y actualiza la materia gris como si ya hubiera ocurrido. Siguiente título. Encarnar el conocimiento a través de la experiencia enseña al cuerpo lo que la mente ha aprendido. Al cabo de poco llega el día y te descubres cenando sentado frente a la buena de tu suegra. En lugar de subirte por las paredes como se comporta cuando se comporta como de costumbre manteniendo la calma, recuerdas lo aprendido y lo pones en práctica. En vez de juzgarla, atacarla y detestarla, haces algo totalmente distinto. Viviendo el momento presente como te aconsejan los libros, abres tu corazón y escuchas con atención lo que tu suegra dice. Ya no sigues anclándola en su pasado. ¿Y quién le va a decir? Al cambiar de conducta y controlar tus impulsivas reacciones emocionales, crea una nueva experiencia con tu suegra. El cerebro límbico
se activa entonces para fabricar una nueva mezcla de sustancias químicas que produce una nueva emoción y de repente sientes compasión por tu suegra. La ves tal como es, incluso ves en ella aspectos de ti. Los músculos se te relajan, sientes que tu corazón se abre y respiras de manera profunda y libre. Aquel día te sentiste tan bien que ese estado aún te dura. Ahora, inspirado y sin prejuicio, descubre que quieres de verdad a tu suegra. ¡Ay, qué bonito! Mientras asocias este nuevo sentimiento interior de nueva voluntad y amor con esta persona de tu realidad exterior, vinculas el sentimiento de compasión con tu suegra. Formas un recuerdo asociativo en cuanto empiezas a sentir la emoción de la compasión. En cierto modo le acabas de enseñar químicamente a tu cuerpo que tu mente, sabia, filosóficamente, con la que se activan y cambian algunos de tus genes. Ahora has pasado de pensar a actuar con tus conductas. Coinciden. Ahora has pasado de pensar a actuar. Tus conductas coinciden con tus intenciones conscientes. Tus acciones son coherentes con tus pensamientos. La mente y el cuerpo van por la misma línea y trabajan juntos. Has hecho exactamente lo que aquellas personas hicieron en esos libros. Al parecer, intelectualmente la compasión con el cerebro y la mente. Y después de mostrar este ideal en tu entorno a través de la experiencia, encarnas este sentimiento elevado. Has preparado tu cuerpo para coordinarte con una nueva mente de la compasión. Mente y cuerpo trabajan juntos. Has cambiado la compasión. En cierto modo, la palabra se ha hecho carne. Dos cerebros te han llevado de pensar a actuar, pero ¿puedes crear un estado real del ser? ¿Puedes crear un estado del ser? A ver. Gracias a tus esfuerzos para incorporar en ti la compasión, ahora la neocorteza y el cerebro límbico trabajan juntos. Has dejado atrás tu yo conocido habitual que funcionaba como una serie de programas automáticos y has entrado en un nuevo ciclo mental y emocional. Has experimentado la compasión y la prefieres a la hostilidad encubierta, al rechazo y a la ira reprimida que sentías. Pero todavía no eres un santo. No basta con que la mente y el cuerpo trabajen juntos una vez. Esto te ha hecho pasar de pensar a actuar, pero puedes volver a sentir compasión cuando quieras. Puedes ser compasivo una y otra vez al margen de las circunstancias de tu entorno para que nadie ni nada vuelva a crearte nunca más aquel antiguo estado del ser. Si no es así, aún no dominas la compasión. Para mí, dominas algo que el estado químico interior de uno prevalece por encima de cualquier cosa del mundo exterior. Eres un experto en aquello cuando cuentas con los pensamientos y sentimientos elegidos. Cuando has memorizado los estados emocionales, químicos, deseados en tu vida, no hay nada que te aparte de los objetivos. Ninguna persona, cosa ni experiencia deben alterar en ningún momento ni lugar tu coherencia química interior. Puedes pensar, actuar y sentir de distinta manera siempre que lo desees. Si eres un experto en sufrir, aprenderás fácilmente al ser feliz. Como los demás, probable es que conozcas a alguien que sea todo un experto en sufrir. Puedes llamar a esta persona, preguntarle, ¿cómo estás? Así. Escucha hoy, voy con unos amigos. Ve a ver una galería de arte que acaban de inaugurar. Luego comeremos en un restaurante donde sirven unos postres muy sanos. Después iremos a un concierto de música en vivo. ¿Quieres venir con nosotros? No, no me apetece, pero si esta persona expresara lo que pasa de verdad, te habría dicho. He memorizado, he estado emocional y en mi entorno no hay nada, ninguna persona, experiencia, condición o cosa que vaya a cambiar mi estado químico interior de sufrimiento. Prefiero sufrir a alejarme y ser feliz, a relajarme y ser feliz. Ahora, ya me he acostumbrado a este estado y todas esas cosas que quieres hacer podría distraerme de mi pensamiento emocional. Pero, ¿sabes qué? También podemos
con la misma facilidad ser unos expertos en un estado químico interior como el de la felicidad o la compasión. Retomando el ejemplo anterior de la suegra, si practicas bastantes veces los pensamientos, las costumbres y los sentimientos deseados, serás compasivo sin darte cuenta. Pasarás de pensar en ello a hacer algo al respecto y hacerlo. Serlo significa ser algo fácil, natural, espontáneo, habitual e inconsciente. La compasión y el amor serán tan automáticos y habituales en ti como las otras emociones limitadoras que acabas de cambiar. Ahora debes de repetir la experiencia de pensar, sentir, actuar con compasión. De este modo superarás la condición a tu estado emocional de antes y prepararás neuroquímicamente el cuerpo y la mente para que memoricen un estado químico interior llamado compasión mejor que tu mente consciente. Y si vuelves a crear la experiencia de la compasión repetidamente practicándola en cualquier circunstancia de tu vida, tu cuerpo acabará convirtiéndose en la mente de la compasión. Habrás memorizado la compasión tan bien que nada de tu mundo exterior podrá alterar este estado del ser. Ahora, 3 cerebros están trabajando juntos y te encuentras a nivel biológico, neuroquímico y genético en un estado de compasión. Cuando la compasión se vuelve para ti algo tan corriente y conocido, es que has pasado de conocer la sabiduría a experimentarla. Vamos al siguiente tema. Dice, la progresión a un estado del ser, el papel de los dos sistemas de memorización. Tenemos 3 cerebros que nos permiten pasar de pensar a actuar y a ser. Échale un vistazo a la figura, ese ya. En el cerebro hay 2 sistemas de memorización. En el primero es la llamada memoria declarativa o explícita. Nos permite recordar y declarar lo que hemos aprendido o vivido. Existen 2 clases de memoria declarativa, la conceptual, la memoria sistemática que almacena conocimientos filosóficos, y la experiencial, memoria episódica que almacena experiencias sensoriales, hechos de nuestra vida vividos con determinadas personas, animales y objetos. Mientras que estamos haciendo o presenciando algo especial en un momento o lugar determinados, los recuerdos episódicos se quedan grabados en el cerebro y el cuerpo durante más tiempo que los recuerdos semánticos. La segunda clase de memoria se denomina memoria no declarativa o implícita. Es cuando practicamos algo lo bastante como para ejecutarlo de manera automática sin tener que pensar en ello. Es casi si no pudiéramos declarar declarar cómo lo hacemos. El cuerpo y la mente son uno, constituyen la sede de nuestras habilidades, hábitos, conductas automáticas, recuerdos asociativos, actitudes inconscientes y reacciones emocionales. Conocimientos más experiencia es la sabiduría. Dice, luego, cuando recuperamos lo que hemos aprendido intelectualmente, neocorteza, y lo aplicamos, lo personalizamos o lo manifestamos, cambiamos nuestra conducta de algún modo. Al hacerlo, creamos una nueva experiencia que produce a su vez nueva emoción, cerebro límbico. Si podemos repetir, reproducir o vivir esta acción cuando queramos, habremos pasado a un sistema del ser, el cerebelo. Pasamos al cerebelo. La sabiduría es la acumulación de reconocimientos procedentes de experiencias que se repiten. Cuando ser compasivos es algo tan natural de nosotros como sufrir, juzgar, acusar o sentirnos frustrados, negativos o inseguros, estamos siendo sabios. Al vernos liberado, podemos aprovechar nuestras oportunidades porque de algún modo la vida parece organizarse según como quien estemos siendo.
Pasar directamente de pensar a hacer. Introducción a la meditación. Pasar de pensar a actuar y hacer es una progresión que todos hemos vivido muchas veces. Tanto si se dio cuando aprendíamos a conducir, esquiar, tejer o dominar un nuevo idioma. Ahora hablaré de uno de los mayores dones que la evolución nos ha dado a los seres humanos. La capacidad de pasar directamente de pensar a hacer sin tener que actuar físicamente. En otras palabras, podemos crear un nuevo estado del ser antes de haber vivido la experiencia física. Lo estamos haciendo todo el tiempo y no me estoy refiriendo a fíngelo hasta que suceda. Por ejemplo, te entregas a una fantasía sexual en la que experimentas todos los pensamientos, sensaciones y actos que estás deseando vivir cuando tu pareja vuelva del viaje que está realizando. Mientras tienes esta experiencia interior, estás tan presente que tu cuerpo cambia químicamente y responde como si la situación ya estuviera sucediendo. Te encuentras en un nuevo estado del ser. De igual modo, tanto si repasas mentalmente lo que dirás, preparándote para la confrontación que debes tener con tu compañero de trabajo, como si te imaginas lo que vas a comer cuando tengas hambre, mientras estás en un atasco. Y en ambos casos no piensas más que en ello. El estado del ser de tu cuerpo cambiará con este simple pensamiento. De acuerdo, pero ¿hasta dónde te puedes llevar? Puedes llegar a ser la persona que quieres ser por el mero hecho de pensarlo y sentirlo. Puedes crear y vivir una realidad elegida, como hizo mi hija al experimentar el trabajo de verano con el que soñaba. Aquí es donde entra el juego de la meditación. Como ya sabe, las técnicas meditativas se pueden usar por un montón de razones. En este libro aprenderás una meditación especial concebida para ayudarte a cambiar el hábito de ser el mismo de siempre y convertirte en la persona ideal que deseas ser. A lo largo del resto del capítulo relacionaré parte de la información que te ofrece con la meditación, que aprenderás dentro de poco. Siempre que hable de la meditación o del proceso meditativo, me estaré refiriendo al proceso descrito de la tercera parte del libro. La meditación nos permite cambiar el cerebro, el cuerpo y nuestro estado del ser. Y lo más importante es que podemos hacer estos cambios sin necesidad de actuar físicamente ni interactuar con el entorno exterior. Por medio de la meditación podemos instalar el hardware neurológico necesario, al igual que aquellas personas que cambiaron al tocar el piano o ejercitar los dedos mentalmente. Aquellos sujetos del estudio solamente utilizaron la repetición mental, pero en el tema que nos ocupa es un componente muy importante del proceso meditativo. Si te pidiera que pensaras en las cualidades de tu yo ideal o en la que sentirías si fueras una persona tan maravillosa como la Madre Teresa o Nelson Cancel iba a decir, o Nelson Mandela, por el mero hecho de pensar en un nuevo estado del ser, ya estarías activando el cerebro de otra forma y creando una nueva mente. Eso es el repaso mental en acción. Ahora te pido que pienses en lo que experimentarías si te sintieras feliz, contento, satisfecho y sereno. ¿Qué te gustaría imaginar si tuvieras que crear un nuevo yo ideal? El proceso meditativo te permite responder a esta pregunta al utilizar toda la información aprendida y almacenada sinápticamente en tu cerebro sobre lo que significa sentirte feliz, contento, satisfecho y sereno. En la meditación usas todos esos conocimientos y los aplicas en ti. En lugar de preguntarte si simplemente qué significa ser feliz, lo practicas al imaginártelo y sentirlo y vives en un estado de felicidad. Después de todo, ya sabes que la felicidad es y el sentimiento que produce. Ya la has vivido en el pasado y la has visto en otros. Ahora elige la información que deseas de los conocimientos y las experiencias que tienes sobre la felicidad para crear un nuevo yo ideal.
He hablado de cómo activas a través del lóbulo frontal nuevos circuitos de una nueva forma para crear una mente nueva. En cuanto experimentas esta mente nueva, el cerebro crea una especie de imagen holográfica que te da un modelo para crear tu realidad futura. Como has instalado nuevos circuitos neuronales, antes de que la experiencia suceda en el mundo físico, no tienes que llevar a cabo una revolución no violenta como Gandhi, ni convertirte en un líder y ser quemado en la hoguera como le ocurrió a Juana del Arco. Solo necesitas usar los conocimientos y la experiencia que tienes sobre aquellas cualidades de la valentía y la convicción para producir un efecto emocional en ti. El resultado será un estado mental. Al producir una y otra vez ese estado mental se volverá habitual en ti y estarás creando nuevos circuitos. Cuanto más a menudo produzcas este estado mental, más se convertirán estos pensamientos en experiencia. En cuanto el pensamiento se transforme en una experiencia, esta generará un sentimiento, una emoción. Cuando esto ocurra, tu cuerpo, como mente inconsciente, no sabrá distinguir una situación que sucede de la realidad física de las emociones que creas en tus pensamientos. Al acondicionar tu cuerpo para una nueva mente, descubrirás que tu cerebro pensante y tu cuerpo y tu cerebro emocional están trabajando juntos. Recuerda que los pensamientos están relacionados con el cerebro y los sentimientos con el cuerpo. Cuando piensas y sientes de una determinada manera como parte del proceso meditativo, ya no eres la misma persona que cuando empezaste dicho proceso. Los circuitos que acabas de instalar y los cambios neurológicos y químicos producidos por estos pensamientos y emociones te han cambiado hasta el extremo que esos cambios se reflejan físicamente en el cerebro y el cuerpo. A ver. Y... ¡ay, me perdí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y... en este punto, tu estado del ser ha cambiado. Ya no te limitas a practicar la felicidad, el agradecimiento o lo que sea, sino que estás siendo feliz o agradecido. Puedes crear este estado mental y físico cada vez que puedes reexperimentar continuamente la experiencia y producir la respuesta emocional de estar siendo la persona ideal que deseas ser. Si puedes levantarte de la sesión de meditación y conservar este nuevo estado del ser, que ha cambiado a nivel neurológico, biológico y químico y genético, es que has activado estos cambios antes que la experiencia se materialice. Y en este caso, tenderás más a actuar y pensar de acuerdo con quien estás siendo. Has dejado el hábito de ser el mismo de siempre. Ten en cuenta que cuando te encuentres en un nuevo estado del ser, una nueva personalidad, también creas una nueva realidad personal. Repetiré, te lo repetiré. Un nuevo estado del ser crea una nueva personalidad y una nueva personalidad produce una nueva realidad personal. Como sabrás, si esta práctica meditativa ha activado los tres cerebros para producir el efecto deseado, es muy sencillo. Notarás la diferencia al invertir tu energía en el proceso. Si te sientes igual que antes, si los mismos catalizadores se producen, las mismas reacciones, es que no ha ocurrido nada en el campo cuántico. Los mismos pensamientos y sentimientos de siempre están produciendo la misma señal electromagnética en el campo. No has cambiado química, neurológica, genéticamente, ni de ningún otro modo, ni modo. Pero si al levantarte al final de las sesiones de meditación te sientes distinto de cuando las empezaste, si puedes conservar este nuevo estado mental y físico que has cambiado, aquello que has cambiado en tu interior, lo nuevo del estado que has creado, también debería producir un efecto exterior. Has ido más allá del modelo de causa y efecto del universo, del antiguo concepto newtoniano de algo exterior que condiciona tus pensamientos, actos y emociones.
Volveré a tratar este punto más adelante. También sabrás que tu meditación ha sido fructífera si gracias a tus esfuerzos ocurre algo inesperado y nuevo en tu vida. Recuerda que el modelo cuántico nos dice que si has creado una mente nueva y un estado del ser nuevo, has cambiado tu huella electromagnética. Como ahora piensas y sientes de distinta manera, has cambiado la realidad si tus pensamientos coinciden con tus sentimientos. Podrás hacerlo, pero si los unos van por un lado y los otros por otro, no lo conseguirás. Recuerda que no puedes pensar una cosa y sentir otra y esperar que algo cambie en tu vida. La combinación de tus pensamientos y sentimientos es tu estado del ser. Cambia tu estado del ser y tu realidad cambiará. En este punto es cuando las señales coherentes entran en juego. Si puedes enviar al campo cuántico una señal coherente en cuanto a tus pensamientos, sentimientos, estado del ser, al margen de lo que ocurra en el mundo exterior, algo distinto sucederá en tu vida. Cuando te ocurra la poderosa respuesta emocional que sentirás, te inspirará a crear una nueva realidad de nuevo y puedes usar esta emoción para generar una experiencia incluso más maravillosa. Y hasta aquí se termina. ¡Uy! Por fin ya llegamos a la mitad. Dios me los bendiga. Ya este es otro 10% del libro Deja de ser tú, de Yo Dispensa. Y con esta lectura cerramos la mitad del libro. Ya vamos totalmente a la mitad del libro. Miren. Gracias a Dios, gracias a ustedes por verme. Gracias por repetir mis videos. Gracias por verme en YouTube. Les agradezco mucho. Dios me los bendiga. Esto fue, hoy llegamos al 50% del libro John Dispensa, Deja de ser tú. Yo soy Sandy Mora y esto es Te lo leo. Bye.